Mis amados, gracias por estar en sintonía con su ministerio Plenitud, reinando en plenitud. Algún día podré compartirles ya más avanzado la enseñanza de lo que significa reinar en plenitud. Por ahora dejamos en el tema pasado la alegoría de Agar y Sara, de Ismael y de Isaac. Y dice la palabra, tratando de recordar algo, en Gálatas capítulo 4, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, versículo 22, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Yo quisiera invitarlos de manera cordial, cuando tengan un tiempo en su devocional, por favor, lea Romanos capítulo 11. Léalo. Y se dará cuenta que con lo que estamos aprendiendo ahora, usted lo va a entender perfectamente. Quizá algún día hagamos una exposición sobre eso. Pero ustedes se preguntarán hoy, ¿quién es la esposa de Abraham? Pues Sara. ¿Acaso no duerme al lado suyo en la cueva de Macpela en este instante? Allí descansa ella, y si descansara allí por los próximos años, ella seguiría siendo la esposa de Abraham, mientras que Agar jamás podrá serlo. Cuán dulce, hermanos, es saber que el pacto celebrado en la antigüedad con Abraham fue un pacto perfecto. Se le mostró que su descendencia sería la multitud de las estrellas del cielo, la iglesia. Y se le mostró que su descendencia sería como la arena del mar, Israel. Pueblo que proféticamente es tierra, mientras que la iglesia es celestial. Y somos las estrellas del Dios viviente que estamos brillando a perpetuidad. Ese pacto nunca será invalidado. Así a los legalistas les sorprenda y que muchas veces te enseñen que tú puedes perder la salvación. Pero esa no es la doctrina sana. Esa no es la doctrina del nuevo pacto. Y por supuesto que finalmente Agar tiene que ser echada fuera, e Ismael también. Pero nosotros que predicamos el pacto de salvación gratuita y plena, sabemos que Isaac nunca será echado fuera, y que Sara nunca dejará de ser la amiga y la esposa de Abraham. Hoy vamos a el siguiente tema de lo que ya me había comprometido. Vamos a considerar a los dos hijos. Vamos a hablar de Ismael e Isaac. Y vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender esta verdad maravillosa. Señor amado, como administradores de los misterios tuyos,
Hoy venimos delante de ti, mi Señor, aunque nunca hemos estado lejos. No podemos decir que venimos a buscarte porque nunca tú te has perdido de nosotros. Siempre estás en nosotros y con nosotros. Y prometiste no dejarnos nunca, jamás. Pero queremos pedirte sabiduría, inteligencia espiritual. Que mis hermanos que escuchan esta palabra en esta hora puedan ser bendecidos a través de ella. Y todas esas cortinas de tinieblas se desvanezcan en nuestro entendimiento. Pues tú nos llamaste como ministros competentes del nuevo pacto a salvar entendimientos. Porque cuando en el Evangelio tú dices que viniste a salvar lo que se había perdido, no estás hablando de gentes, estás hablando de entendimientos. Y lo que el hombre perdió fue la comprensión de tu verdad. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, tú estás alumbrando nuestros ojos y nos estás capacitando para ser agentes de consolación y embajadores de Cristo, como si tú rogases por medio de nosotros a los hombres que entiendan que tú ya estás reconciliado con todos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, mientras las dos mujeres eran tipo de los dos pactos, los dos hijos eran un tipo de quienes viven bajo cada uno de esos dos pactos. Isaac es el tipo del hombre que camina por fe y no por lo que ve. Lo heredó de su padre, que es el padre de la fe, y que espera ser salvado por gracia y no por obras de la ley. Pero Ismael es el tipo del hombre que vive por las obras y por lo que ve, y espera ser salvado por sus propias buenas acciones, por sus propios méritos. Considerémoslos a ambos. En primer lugar, Ismael es el mayor. Entonces, amados, el legalista es mucho mayor que el cristiano. Si yo fuera un legalista hoy, sería algunos 15 o 16 años mayor de lo que soy como cristiano. Pues todos nacimos como legalistas. Y hace 15 o 16 años, Dios me sacó de la raíz del legalismo para revelarme su gloria y su gracia y hacerme partícipe de este ministerio maravilloso. Quizá algún día hablemos de los arminianos y de los calvinistas, que son dos escuelas de instrucción bíblica. Whitefield dijo: todos nosotros nacemos arminianos, es decir, la mayoría de los creyentes de todas estas épocas nacimos bajo la ley. Pero cuando conocemos la gracia nos torna calvinistas, quienes enseñan que la salvación es por fe y no por obras. La gracia nos vuelve cristianos del nuevo pacto. La gracia nos hace libres y nos permite conocer nuestra posición en Cristo. Y como vimos en uno de los temas anteriores, nos enseña la identidad que tú y yo tenemos en Cristo. Debe esperarse entonces que el legalista, por ser mayor, tenga mayor poder de argumentación que Isaac. Y cuando los dos muchachos estaban luchando en la historia natural que usted lee en el libro de Génesis, naturalmente Isaac cae derribado, pues Ismael era más corpulento, más fuerte. Y debemos esperar que vamos a escuchar que Ismael hace el mayor ruido, pues es el hombre más fiero. Su mano es contra todos y la mano de todos contra él, mientras que Isaac es un joven pacífico. Isaac siempre apoya a su madre, y cuando se burlan de él o se burló de él Ismael, seguro vino corriendo a su madre para decirle: Ismael se burló de mí, mamá.
pero eso era todo lo que podía hacer, porque él no poseía la fuerza para enfrentarse a este hijo mayor y más fuerte. Y lo mismo podemos observarlo en el día de hoy. Los israelitas, los ismaelitas, los que están bajo la ley, son generalmente los más fuertes y nos pueden derribar violentamente cuando entramos a argumentar con ellos. De hecho, ellos se jactan y se glorían porque los Isaacs no tienen mucho poder de razonamiento, según ellos. No tenemos una mente muy lógica, según ellos. Y es que Isaac no necesita de eso, pues él sabe quién es. Sabe que es un heredero según la promesa y que la promesa no se obtiene sino por medio de la fe. Y quien cree que la salvación no es por obras, sino que es únicamente por medio de la fe en Cristo. Para el legalista, para el ismaelista, carece de lógica. Porque la lógica mía y la de un creyente del nuevo pacto es solamente nuestra fe. Y nunca esperemos que el evangelio resulte victorioso mientras estamos disputando de esa manera con los hombres que tienen sobre su entendimiento, como lo veremos más adelante, el velo de Moisés. Más bien podemos esperar ser perseguidos, golpeados, juzgados y criticados sin misericordia, porque esa es la única arma que tiene el legalista. Y lo vimos en el ministerio de Pablo: apedreado, encarcelado, despreciado por los ismaelitas, por los doctores de la ley. Y si usted y yo argumentamos con algún legalista y él gana, podemos decir tranquilamente: yo me esperaba eso, porque eso lo que me demuestra es que yo soy un Isaac. Pues con toda seguridad Ismael dará a Isaac siempre una paliza, y yo no me lamento por nada. Tu padre y tu madre estaban en la plenitud del vigor de Ismael, y eran fuertes cuando engendraron a Ismael. Pero yo, Abraham y Sara, ya eran bastante viejos cuando me engendraron, puede decir el cristiano de la gracia. Pero ¿cuál era la diferencia entre los dos muchachos en su apariencia externa? Eso es muy importante. Y es que no existía ninguna diferencia entre ellos. En cuanto a ordenanzas, a la manera de vivir, ambos fueron circuncidados. No había ninguna distinción en relación con las señales externas visibles. Seguramente para lo común del pueblo, tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham y los veían como hijos. Así, mis amados hermanos, a menudo no hay ninguna diferencia entre Ismael e Isaac, entre el legalista y el cristiano. En materia de ceremonias externas, el sistema del culto puede parecer igual, solo que el legalista toma el sacramento, la Santa Cena, y es bautizado, y tendría temor si no hubiera hecho eso. Y yo creo que no habría ninguna diferencia en cuanto al carácter de ellos. Ismael era un hombre casi tan bueno y honorable como Isaac, y la escritura no dice nada en su contra. En verdad, hermanos, yo estoy inclinado a creer que era un muchacho especialmente bueno, basado en el hecho de que cuando Dios dio su bendición y dijo: yo estableceré mi pacto con Isaac, no se olvidó de Ismael y pidió en oración a Dios diciendo: ojalá Ismael viva delante de ti. Y lo bendijo. Abraham suplicó a Dios por Ismael porque amaba al muchacho, indudablemente por su disposición. Y Dios le respondió: tú sí pides por eso,
Pero la única bendición que yo puedo darle a Ismael es una bendición temporal. Pero Dios no podía ceder a la oración de Abraham. Y cuando Sara estaba muy enojada, como debe haber estado en el día que echó a Agar fuera de la casa, se dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y yo no sospecho que el apego de Abraham haya sido una insensatez, no, él amaba a su hijo también. Ahora, hay un rasgo en el carácter de Ismael que es digno de ser admirado. Cuando Abraham murió, no le heredó a Ismael ni un pedazo de tierra, ni de madera, ni de piedra, pues cuando lo despachó con su mamá, le entregó lo que le pertenecía. Sin embargo, es hermoso leer en la escritura, y por favor léalo en el libro de Génesis, no hay tiempo ahora. Ismael participó en los funerales de su padre y estuvo junto a Isaac y enterró en Macpela a su padre, donde ya estaba antes enterrada su madre, Sara. Parecería que solo había unas pequeñas diferencias entre el carácter de los dos, probablemente. Así que, amadísimos hermanos, hay poca diferencia entre un legalista y un cristiano en su aspecto exterior. Y ambos son los hijos visibles de Abraham. Nada los distingue en la vida, pues Dios permitió que Ismael fuera tan bueno como Isaac. ¿Para qué? Para mostrar que no es la bondad del hombre lo que motiva su distinción, sino que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ese tipo se repite varias veces en la Biblia. En Jacob y Esaú, en Caín y Abel, lo vimos al comienzo. Entonces, ¿cuál era la distinción? Pablo nos ha dicho que el primero nació, como dice aquí, versículo 23, 4:23 de Gálatas. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Esa es la gran diferencia. El primero era un hijo natural, el otro un hijo espiritual. Pregunten al legalista: tú haces buenas obras, te has arrepentido, dices que guardas la ley y que no tienes necesidad de arrepentirte. Pero cuando usted le pregunta al pobre Isaac si ha guardado la ley, ¿qué responde? Dice: sí, pero muy mal, ciertamente no he podido. Isaac, ¿eres un pecador? Sí, soy un pecador, excesivamente grande. Muchas veces me he rebelado contra mi padre, un sinnúmero de veces, y a menudo me he apartado de él. Entonces, Isaac, ¿no te consideras tan bueno como Ismael? Claro que no. Pero sin embargo, hay una diferencia entre tú y él después de todo. ¿Cuál ha sido la diferencia, Isaac? La diferencia es que la gracia de Dios me ha hecho diferente. La diferencia es que yo nací del Espíritu y mi hermano Ismael nació de la carne. ¿Por qué Ismael no es un Isaac? ¿Podría Ismael haber sido un Isaac? No, responde Isaac, porque fue Dios quien me hizo diferente de principio a fin. Él me hizo un hijo de la promesa antes de que yo naciera, y Él me guardará así. Así como tú y yo somos hijos espirituales, descendientes de Sara, podemos estar convencidos de que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Podemos estar seguros de que estamos esculpidos en la diestra del Dios viviente, y nadie ni nada nos quitará de allí. Yo soy salvo, siempre salvo. Jamás me he sentido salvo hoy y perdido mañana, porque no soy lo que soy por mí mismo, ni por mi talento, ni por mi capacidad, ni por mi estudio, ni por mi ciudadanía.
ni por mi nivel social. Yo soy lo que soy, una nueva creación en Cristo, hechura de Cristo, por la misericordia del Dios viviente. ¿Quién qué vio en mí? Yo no lo sé. No sé por qué me escogió ni por qué me llamó para este ministerio de gracia, pero lo hizo por su beneplácito, porque Él así lo quiso. Y lo hizo para que yo fuera un instrumento de alabanza y gloria de su nombre, igual que tú. Isaac realmente tiene más buenas obras en ese sentido. En ese sentido, no estamos colocados detrás de Ismael. Cuando uno vino a Cristo, que lo llamamos la conversión, comenzamos a trabajar para servirle al Padre. Indudablemente, equivocadamente, con muchos errores. Igual que el legalista trabaja para servir a su amo. Pero aún así, sin duda, Isaac siempre reconocerá en su diario vivir eso, que estamos sin pecado, de que soy un pecador, de que soy un miserable, que necesito de la misericordia de Dios cada día para seguir adelante. En tanto que el ismaelita o Ismael se presentaría siempre como un gran caballero, honorable, bien plantado, farisaico, con túnicas, filacterias, flecos, mantos, bellos por fuera, pero que como Jesús un día reprendiendo a los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera os mostráis hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Cómo estás tú en esta hora? ¿Cómo te sientes delante de mi Dios amado? Yo me siento como Isaac, necesitado. Todos los días me pongo de rodillas para pedir perdón a mi Dios y para agradecerle esta gracia que no me merezco. Porque alguna definición de gracia en el argot doctrinal significa favor inmerecido. Y el que tú y yo hoy permanezcamos en Cristo es un favor inmerecido, que solo por su misericordia y su bondad nos sostiene. Entonces ahí está la diferencia. No es que los legalistas sean peores que los cristianos, no. A menudo sus vidas pueden ser mejores, pero sin embargo se van a perder. Porque todo el que se coloca bajo las obras de la ley está bajo maldición. Y ellos no se quejan para nada de eso, lo aceptan. Entonces procuran cada día ser mejores, buscando el favor de Dios, buscando la aprobación de Dios. Dios dice que los hombres deben ser salvados por fe, amados hermanos. El legalista dice: no, yo debo ser salvado por mis obras. Yo tengo que ganarme la corona. Yo tengo que ganarme la vida eterna. Y pueden intentarlo, pero déjame decirte que estarán perdidos para siempre. Es como si tuvieran un sirviente y le dijeran: Juan, ve a hacer tal y tal cosa en la sala de mi casa, y el sirviente va y no hace lo que se le dijo, sino hace lo que se le da la gana y regresa diciendo: lo hice muy bien. Y usted le dice: sí, lo hicieron, pero eso no es lo que te pedí que hicieras. Tienes que hacer ahora esto y aquello si quieres contar con mi aprobación. Así Dios a ti y a mí no nos ha dicho que tenemos que ganarnos la salvación por medio de buenas obras,
sino que Él nos ha dicho: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal forma que cuando se presenten ante Dios con sus buenas obras, Él va a decirle: yo nunca te pedí que hicieras eso. Yo solo te dije que el que creyere en el Señor Jesucristo y fuere bautizado, ese será salvo. Que el que confiese que Jesucristo es el Señor y ponga toda su confianza y su fe en Él, ese es hijo de Dios, ese es salvo. Y dirá el legalista: ay, yo pensé que mi manera era la mejor. Pero nosotros no podemos andar pensando de esa manera. ¿Qué diremos pues? Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Por favor, léelo en tu casa. Y ahí hay una pregunta: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Un rotundo sí. Yo no buscaba a Cristo, yo no buscaba la salvación, pero Él me encontró y me salvó por gracia, y me escogió para la alabanza de su nombre, por su misericordia. El versículo 31 dice: mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién fue la piedra de tropiezo? Fue Cristo. Cristo, que se puso frente a ellos en vida en la tierra y les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Cómo no habría podido ser un mensaje perfectamente claro? Y los judíos decían: demonio tiene. Intentaron apedrearlo muchas veces y despeñarlo por sus palabras. Pero no se extrañen. Lo último que quiero compartirles al respecto es que, brevemente, esa era la conducta de Ismael para con Isaac. Sabemos que Ismael se burlaba de Isaac. Los judíos se burlaban de Cristo. Los legalistas de este tiempo se burlan de los creyentes de la gracia. Queridos hijos de Agar, ¿acaso algunos de ustedes no se han sentido irritados cuando han oído esta doctrina? Han dicho: es espantoso, es horrible, es injusto que yo no pueda ser tan bueno como quiera, pero si no soy un hijo de la promesa, no puedo ser salvo. Es realmente horroroso, es una doctrina inmoral, causa mucho daño, debería ser suprimida. Y claro, ese es el actuar de un ismaelita, de alguien que sigue bajo las obras de la ley, y se burlará de Isaac. Y no hay otra explicación más clara que eso. Pero donde se predica la pura soberanía de Dios, donde se sostiene que el hijo de la promesa es el que hereda y no el hijo de la carne es el heredero, el hijo de la carne siempre hará alboroto acerca de ello. ¿Qué le dijo Ismael a Isaac? Me imagino: ¿qué tienes tú que hacer aquí? Yo soy el hijo mayor de mi padre. A mí debe pertenecer toda la propiedad, si no fuera por ti. Así hicieron con Cristo y lo crucificaron. Como en una de sus parábolas Jesús dice: para quedarse con la heredad. El ismaelita le dice a Isaac: ¿acaso estás arriba de mí? ¿Acaso no es Dios el Padre de todos? ¿No somos todos sus hijos? No debemos establecer entonces ninguna diferencia.
Ismael preguntó: ¿no soy tan bueno como tú, Isaac? ¿No sirvo yo igualmente a mi padre? En cuanto a ti, tú sabes que eres el favorito de tu madre, pero mi madre también es tan buena como la tuya. Y de esa manera, constantemente se burlaba de Isaac. Y eso es lo que hacen exactamente los legalistas: burlarse de la salvación por obras. Eso es lo que hacen con la salvación por gracia. El legalista dice: no puedo verlo así, no puedo aceptarlo y no lo haré. Si ambos somos iguales en carácter, no puede ser justo que uno se pierda y que el otro sea salvo. Y se burlan de la gracia inmerecida. Ahora, yo como predicador podría evitarme muchos problemas y no hablar de esto. Pero si yo callara las verdades del Evangelio de la Gracia y no las compartiera con ustedes, estoy seguro que las piedras hablarían también. Muchos llaman este tipo de prédica un anzuelo de popularidad, una manera facilista de ser salvos. Pero saben, hermanos, que si esto es eso, muy pocos son los que muerden el anzuelo. La mayoría de los hombres dicen: odio esa doctrina, no puedo soportarlo. Es indudablemente una mentira. La doctrina de la gracia siempre será impopular. La doctrina de la soberanía de Dios, que veremos en otro tema algún día, cuando hablemos de la elección y de la predestinación, que son dos temas extraordinarios de la sabiduría de Dios. Son impopulares, siempre serán odiados, y cuando los escuchan los legalistas rechinarán sus dientes, igual que lo hicieron cuando Jesús les enseñaba y cuando les aseguró que Él era el Hijo del Dios viviente. Jesús en cierta ocasión dijo: muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una viuda en Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, excepto uno que había venido de muy lejos, de Siria. Una envidiable popularidad obtuvo nuestro Salvador con ese sermón. No, las personas rechinaron sus dientes y tenían deseo de rodarlo cuesta abajo y de cogerlo a piedra. Pero dice que Él pasó por el medio de ellos y se fue. Amados, necesitamos investigar qué sucedió con los dos hijos. Primero, Isaac recibió todo. No que Ismael haya salido pobre, pues recibió muchos regalos y se volvió muy rico y poderoso en este mundo, pero nunca obtuvo una herencia espiritual. El legalista en esta tierra puede recibir muchas bendiciones y recompensas. Muchos hablan de cómo los judíos, los israelitas que andan en la tierra montan negocios y prosperan y se enriquecen. Eso está bien, pero eso no es salvación. Eso no es vida eterna. Pueden ser respetados y honrados, pero como dijo Cristo, ese será su galardón, ese será su premio, el ser reconocidos por los hombres en esta tierra, pero desconocidos por Dios en la eternidad. Mis amados, Ismael no recibió ninguna herencia. Por tanto, si el legalista está dependiendo de sus obras para recibir algo de Dios, está plenamente equivocado. Pues de Dios recibimos vida, gozo y paz en abundancia solamente por el favor inmerecido de Dios, que es su gracia. Y Él nos ha liberado de la muerte. Y Él nos ha hecho poseedores de la vida eterna, que es la sabiduría y el conocimiento del Padre y el Hijo. Y Él nos ha dado herencia en Canaán, que es el cielo de Dios, en donde ya tú y yo somos ciudadanos celestiales.
Amados hermanos, que el Cristo de la gloria sea para ti todo en esta hora. Que el Cristo de la gloria te ayude a entender que no somos hijos de la esclava Agar, sino de la libre, de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén celestial. Y que podamos, amados hermanos, llenos de gratitud y de bondad al Señor, levantarnos de pie en las sinagogas para decir: yo soy un hijo de la gracia, soy un hijo de la soberanía de Dios, soy salvo por fe y no por obras, y estoy seguro de mi salvación y jamás me perderé, porque el que me salvó me ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú estás esculpido en mi diestra y nadie te arrebatará de mi mano. Yo te escogí y tú no me escogiste a mí, porque por la misericordia de Dios tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, donde Dios nos conoció y nos destinó para esta bendición maravillosa. ¿Eres hijo de Agar o eres hijo de Sara? Que el Señor nos ayude a entender la diferencia y nos dé la sabiduría para escoger su gracia y su bondad, reconociendo que somos débiles, enclenques, indignos, pero que Él es digno y por su amor y su misericordia nos tuvo a nosotros por dignos para darnos este ministerio de gracia, para hacernos administradores de sus misterios y para revelarnos la sabiduría de su escritura y su plan eterno. Que Dios amado continúe bendiciendo tu vida. Y vamos a orar. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque somos Isaacs, porque somos hijos de Sara y Abraham, porque somos hijos de la promesa, porque hemos sido salvos por gracia y no por obras, porque no hay nada que yo hubiese podido hacer para ganar tu favor. Gracias porque hoy nos has revelado que Adán tuvo sus límites en el huerto, pues sabía que si desobedecía la orden de no comer o de sí comer, moriría. Pero nosotros aquí hemos conocido al Cristo de la gloria, que nos ha hecho libres, verdaderamente libres del temor, y nos ha enseñado que nuestra salvación es eterna y es para siempre, y que con un solo sacrificio en la cruz quitó mis pecados y se ha olvidado para siempre de ellos, y me ha hecho un hijo digno de Sara, que es tipo de la iglesia maravillosa, de la Sión celestial. Soy habitante de la Jerusalén de arriba, y no soy del monte Sinaí, ni del monte que ardía con fuego, en donde tu pueblo no quiso oír tu voz porque tuvo miedo, sino soy hijo de la roca de Horeb, que está brotando agua de vida abundante para mí. Soy hijo de la salvación en Cristo y una nueva criatura, hecho por Dios, quien habita en mí, como lo veremos algún día, en la plenitud de mi espíritu humano. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos.